Ok. En esta primera parte de lo que vamos a estudiar son las fuerzas. Fuerzas es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ella alguna deformación. Es una magnitud física vectorial que nos da la medida de la interacción de los cuerpos. Aquí podemos ver varios ejemplos para recordar lo que vimos en la clase anterior. Es cuando un cuerpo está en reposo y se realiza una acción para ponerlo en movimiento. Otra es detener un cuerpo que estaba en movimiento. Debemos aplicar una fuerza. Cambiar la rapidez o la dirección del movimiento, que es lo que pasa cuando se trata de pasar la bola al otro lado de la cancha. Y deformar un cuerpo. En este caso vemos a una persona que está haciendo una acción para deformar su estado natural del cuerpo. Pero yo, como les dije, yo no pondría este ejemplo. Yo pondría una elástica, ¿ok? Cuando hablamos de fuerza, también tenemos que hablar de masa inercial y masa gravitacional. La masa es una medida de cantidad de materia que posee un cuerpo y es una magnitud escalar. Esta es una propiedad extrínseca que obtienen los cuerpos por la gravedad, ¿ok? Entonces, tenemos la masa inercial, es una medida de la resistencia de una masa al cambio de su estado de movimiento en relación con su sistema de referencia, ¿ok? O sea, que cuando nosotros tenemos masa, tenemos una masa inercial y tenemos una masa gravitacional. Es la medida de la capacidad de producir un campo gravitatorio. Por ejemplo, la masa del Sol crea un campo gravitacional que atrae a la Tierra y viceversa. Bien, entre los tipos de fuerzas tenemos fuerzas eléctricas, como las que se manifiestan entre cuerpos que tienen cargas eléctricas, fuerzas magnéticas, como las que ejerce un imán sobre los objetos de hierro, fuerzas gravitatorias, como aquellas fuerzas con las que la Tierra atrae los cuerpos situados a su alrededor, y las fuerzas nucleares, como las que mantienen unidas los protones y neutrones en el centro de un núcleo atómico, ¿ok? Debemos tener claro que la fuerza es un vector, no es una magnitud escalar. Por lo tanto, ella posee punto de aplicación, que es este punto que está acá, módulo, que es la longitud, dirección, que es la línea donde, esta línea punteada, donde se ejerce la acción, y sentido, que me lo da el puntito, la punta de la flecha. Fíjense. Si yo tengo esta persona que está esquiando, vamos a ampliar un poco. Yo veo que yo tengo una fuerza acá. Y esa fuerza es el peso, porque el peso tiende a llevarlo hacia abajo. ¿Dónde es aplicada cuál es el punto de aplicación del peso? En el centro de gravedad del cuerpo. En este caso, un ser humano es en su centro de gravedad, que es a la mitad del cuerpo, ¿ok? ¿Hacia dónde lo lleva? Hacia el centro de la Tierra. ¿En qué dirección? En el eje Y, ¿ok? Debemos tener claro que el peso es una fuerza. Hay fuerzas compresivas y hay fuerzas de tensión. Bien. Peso de los cuerpos. Se denomina peso de un cuerpo a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él. O sea, no es lo mismo
una persona en la Tierra a una persona que esté en la Luna, ¿ok? En la Tierra hay mayor atracción gravitatoria y lo fija al suelo, pero en la Luna no, ¿ok? Entonces, el peso que depende de la masa va a depender también de la gravedad, ¿ok? Bien, vamos a ver lo que es la ley de Hooke. Cuando hablamos de la ley de Hooke, tenemos que estar claros que estamos hablando de cuerpos elásticos y es la ley de deformación. Son cuerpos elásticos aquellos que se deforman al aplicar una fuerza y recuperan su forma original cuando cesa la fuerza que provoca su deformación. Un resorte, una liga, ¿ok? Si no vuelve a su estado original, no es elástico. O simplemente la fuerza superó su punto de elasticidad y quedó deformado, ¿ok? A las fuerzas, además de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, son capaces de producir deformaciones. Existe alguna relación entre la intensidad de la fuerza y la deformación que producirá. Ok, no es lo mismo si yo tengo un resorte que yo aplique una pequeña fuerza a que yo aplique una gran fuerza. La deformación va a ser directamente proporcional a la fuerza que yo aplique, ¿ok? Y lo vemos acá en la fórmula. Me dice que la deformación proporcional a la fuerza aplicada, por ejemplo, en un muelle la deformación proporcional a la fuerza aplicada es el alargamiento. Entonces, la fuerza es igual a una constante K por el diferencial de longitud. Cuando nosotros tenemos un alargamiento, nosotros tenemos una distancia inicial y luego tenemos una distancia final. Esa diferencia de longitudes que hay se va a llamar longitud, ¿ok? Alargamiento, diferencial de alargamiento. Entonces, la constante elástica K es característica de cada muelle y representa la fuerza necesaria para alargar este en unidad de longitud. La unidad de K en el sistema internacional es Newton por metro, ¿ok? Fíjense, aquí vemos un resorte que está al interior de este dinamómetro y aquí tengo unas pesas, ¿ok? Este es un dinamómetro. Entonces, ¿qué es un dinamómetro? Es un instrumento utilizado para medir la intensidad de las fuerzas que se basa en la ley de Hooke, o sea, en la ley de elasticidad. Consiste en un tubo cuyo en su interior se encuentra un muelle elástico. Cuando hablamos de un muelle elástico es un resorte, ¿ok? El valor de la fuerza se lee en una escala graduada incorporada en el aparato. Vamos a ver, vamos a ampliar y aquí lo vemos. El muelle elástico y aquí tenemos la longitud de deformación y cómo se mide a través de unas pesas, ¿ok? Ejemplo 1. El muelle de un dinamómetro se alarga 12 centímetros cuando aplicamos sobre él una fuerza de 18 newton. Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 24 newton. ¿Qué es lo que debo tener yo en consideración? Primero, la fórmula que corresponde a esa ley. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula que corresponde a esta ley? Ok, salí de compartir, voy de nuevo. Fíjense.
fuerza es igual a la constante K por el diferencial de longitud. Bien, vamos a verificar los datos que tenemos. Te están diciendo que el muelle de un dinamómetro se alarga 12 centímetros cuando aplicamos sobre él una fuerza de 18 newtons. ¿Quién es la constante K? Es el valor de la fuerza que te da el dinamómetro. En este caso, 18 newtons. Y me está diciendo que el alargamiento del muelle, que calcules el alargamiento del muelle cuando es 24 newtons. Bueno, nosotros sabemos que el diferencial de longitud para 18 newtons son 12 centímetros.